La tragedia de Rosalía Medina, 1887, Sonora, la figura que apareció en todas las fotografías. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. La tragedia de Rosalía Medina, 1887, Sonora, la figura que apareció en todas las fotografías. Capítulo 1. Las fotografías que nadie esperaba. Las fotografías llegaron un miércoles. Las trajo el hijo del fotógrafo, un muchacho de 14 años llamado Timoteo, porque su padre no fue a entregarlas. Le dijo a la señora que abrió la puerta de la casa de los Medina que el señor Alcántara las enviaba con sus respetos y que esperaba que fuesen del agrado de la familia. El muchacho entregó el sobre de cartón, donde las fotos viajaban protegidas, aceptó la moneda que le dieron como agradecimiento y se fue. Nadie notó en ese momento que Timoteo tenía la expresión de alguien que ha salido a hacer un encargo que prefería no hacer. Nadie preguntó por qué el propio fotógrafo no había venido. Era sábado cuando la boda ocurrió, era miércoles cuando llegaron las fotos, y el período entre esas dos fechas no era inusual para el trabajo de revelado en Hermosillo en 1887. La señora Dolores Medina abrió el sobre en la sala principal de la casa, con su marido, don Ramón Medina Salcido, y con la novia recién casada, Rosalía, que llevaba 4 días en la casa de sus padres, porque la luna de miel estaba programada para el siguiente fin de semana, dado que el novio, Aurelio Peñafiel, tenía compromisos de trabajo que no podía posponer. Las primeras 4 fotografías fueron bien. La fachada de la iglesia de la Inmaculada Concepción, con los novios en el atrio. La pareja frente al altar. Los novios con los padres de ella, los novios con los padres de él. Fotografías del tipo que se esperaba de un fotógrafo de la posición de Bernardo Alcántara, que llevaba 12 años haciendo retratos y fotografías de eventos en Hermosillo y que tenía una reputación de trabajo cuidadoso y de resultados de calidad. La quinta fotografía fue la que detuvo a todos. Era la fotografía del grupo principal, los novios al centro, los padres de ambos lados, los padrinos detrás. 13 personas en total, en la posición que Bernardo Alcántara había tardado varios minutos en organizar antes de colocarse detrás del trípode. 13 personas que todos en esa sala podían identificar con nombre y apellido. Y detrás de los novios, ligeramente a la derecha del centro del encuadre, una figura. No era ninguna de las 13 personas identificadas. Era alguien que no debería haber estado en esa fotografía. Un hombre de pie, con traje oscuro, que miraba directamente a la cámara con la claridad de alguien que sabe perfectamente que le están fotografiando. No borroso, no fuera de foco. Tan nítido como cualquiera de los demás en la imagen, tan real como el altar de la iglesia detrás de todos ellos. Don Ramón fue el primero en hablar. ¿Quién es ese hombre? Nadie respondió. No porque no quisiesen responder, porque ninguno de los que estaban en esa sala lo reconocía. Y cuando revisaron las fotografías siguientes, que eran otras 3 del mismo grupo tomadas desde distintos ángulos, la figura estaba en todas ellas.
en el mismo lugar, con el mismo traje oscuro, mirando a la cámara con la misma atención directa. 8 fotografías en total, la figura en 4 de ellas, siempre detrás de los novios, siempre mirando a la cámara. 2 días después, el fotógrafo Bernardo Alcántara desapareció de Hermosillo sin dejar aviso. Capítulo 2. Hermosillo en 1887, la ciudad del desierto. Hermosillo en 1887 era la capital del estado de Sonora, y una ciudad que el porfiriato estaba transformando con la velocidad que caracterizaba a las regiones donde la lógica del progreso encontraba los recursos necesarios para operar sin demasiados obstáculos. Sonora tenía plata y cobre en sus montañas, ganado en sus valles y una frontera con Arizona que el Tratado de la Mesilla y décadas de relaciones con los mercados norteamericanos habían convertido en una frontera comercial activa. El ferrocarril había llegado a Sonora a principios de la década, conectando Hermosillo con Guaymas al sur y con Nogales al norte, y ese tren había acelerado los procesos que ya estaban en marcha. La inversión extranjera en las minas, la expansión de la ganadería hacia los mercados norteamericanos y la transformación de Hermosillo de ciudad de adobe y mezquites en ciudad de edificios de cantera y bulevares. Las familias de posición en Hermosillo en 1887 eran familias que mezclaban el apellido colonial con el capital minero y comercial de las últimas décadas. Los Medina, los Peñafiel, los Salcido, los Elías, apellidos que en la capital sonorense definían no solo las familias, sino los círculos de poder donde las decisiones sobre tierras, minas y política se tomaban con la informalidad de los que no necesitan levantar la voz porque todos en la habitación ya saben que lo que dicen vale. La fotografía era en ese contexto algo más que un registro, era una tecnología de la memoria y del estatus. Que una familia importante encargase un fotógrafo para la boda de sus hijos era una señal de posición, de modernidad, de la disposición a usar las herramientas del progreso para documentar los momentos que definían la continuidad familiar. Bernardo Alcántara era el fotógrafo de esa élite en Hermosillo. Tenía su estudio en la calle Cerdán, equipado con los aparatos de revelado que había traído de Ciudad de México en 1875, y en 12 años había fotografiado suficientes bodas, bautizos, primeras comuniones y retratos familiares de las familias importantes de la ciudad, como para que su nombre fuese el que se mencionaba primero cuando alguien necesitaba un fotógrafo. Era un hombre discreto. Esa era su marca más reconocida después de la calidad técnica de su trabajo, la discreción de quien pasa sus días observando a las familias en sus momentos más cargados emocionalmente y que ha aprendido que la confianza que esas familias le dan está construida sobre la certeza de que lo que ve en esos momentos no va a circular más allá de los que deben verlo. Y esa discreción era exactamente la que hacía que su desaparición fuese tan perturbadora. Bernardo Alcántara no era el tipo de hombre que desaparece. Era el tipo de hombre que está siempre exactamente donde debe estar, haciendo exactamente lo que debe hacer, sin sorpresas ni desviaciones del orden que había construido en 12 años de trabajo. Que ese hombre hubiese desaparecido 2 días después de entregar las fotografías de la boda a Medina Peñafiel era la señal más clara de que lo que había en esas fotografías no era un error técnico ni una coincidencia sin importancia. Capítulo 3. Rosalía Medina Salcido, la novia y su historia. Rosalía Medina. Salcido tenía 21 años la tarde de su boda. Era la hija mayor de don Ramón Medina Salcido, ganadero y comerciante de Hermosillo, con propiedades en el municipio y con relaciones comerciales que llegaban hasta Guaymas y hasta la frontera con Arizona. Era también la nieta de don Esteban Medina, que había sido uno de los primeros colonizadores del Valle del Río Sonora, después de las guerras apaches de la primera mitad del siglo,
y cuya historia la familia contaba con el orgullo de los que saben que su presencia en un lugar tuvo un costo que valió la pena pagar. Rosalía era una mujer que las personas de su entorno describían con los adjetivos de la posición y de la época. Bien educada, de buen carácter, con la disposición de las jóvenes que saben que el matrimonio es el centro del proyecto de vida que la sociedad tiene proyectado para ellas y que prefieren manejarlo con inteligencia antes que resistirlo con ineficacia. No era una mujer que se resignaba, era una mujer que elegía dentro de lo disponible, con el criterio de quien ha entendido que las opciones reales son más estrechas de lo que los discursos del romanticismo querían hacer creer. El noviazgo con Aurelio Peñafiel había comenzado en el verano de 1886. Aurelio era el hijo de don Próspero Peñafiel, dueño de una de las minas de plata más productivas del municipio de Ures, y tenía 28 años, una educación parcial en Ciudad de México que había interrumpido para volver a Sonora cuando su padre necesitó ayuda en la administración de la mina, y la reputación de hombre trabajador y serio que en Hermosillo era la carta de presentación más útil para un joven que quería establecerse como algo más que el hijo de su padre. Rosalía lo quería de la manera que ella quería las cosas, con la seriedad de quien ha evaluado bien y que ha comprometido su criterio después de la evaluación, no con la pasión declarativa de las novelas, con el afecto tranquilo y concreto de quien confía en la persona con quien decide vivir. Lo que nadie en la boda del sábado de septiembre de 1887 sabía era que la figura que apareció en las fotografías tenía una conexión con la historia de Rosalía, que el fotógrafo Bernardo Alcántara descubrió cuando reveló las imágenes en su cuarto oscuro, que lo mantuvo despierto 2 noches seguidas antes de enviarlas, y que finalmente lo llevó a tomar una decisión que nadie en Hermosillo entendió completamente hasta mucho después. Capítulo 4. Bernardo Alcántara Ponce, el fotógrafo y su oficio. Bernardo Alcántara Ponce tenía 47 años en septiembre de 1887. Era hijo de un comerciante de Ciudad de México que le había dado la educación suficiente para entrar en el mundo de los oficios técnicos que el siglo XIX producía con la velocidad de las invenciones que se sucedían unas a otras sin dar tiempo a que la sociedad se adaptase completamente a ninguna. Había aprendido fotografía en la capital, en el estudio de un francés de nombre Gustave Moreau, que tenía su taller en la calle de Plateros, y que era conocido por la calidad de su técnica y por el rigor con que enseñaba a sus aprendices. Bernardo había pasado 3 años con Moreau aprendiendo el proceso del colodión húmedo, los tiempos de exposición, las proporciones del baño de plata, la química del fijador y el arte de construir la imagen antes de colocar la placa detrás del objetivo. El encuadre, la luz, la posición de los sujetos, el momento preciso en que todos los elementos producen una imagen que dura. Llegó a Hermosillo en 1875 con sus equipos y con la disposición del que sabe que una capital de estado en expansión necesita un buen fotógrafo y que el primero en llegar tiene la ventaja del que define el estándar. En 12 años había construido un negocio sólido y una reputación que dependía de 2 cosas: la calidad técnica de su trabajo, que era indiscutible, y la discreción que ya describimos. Tenía una familia en Hermosillo, su esposa, la señora Amparo Velarde de Alcántara, y 3 hijos. El mayor era Timoteo, el muchacho de 14 años que entregó las fotografías el miércoles. Los otros 2 eran una niña de 11 y un niño de 8. La señora Amparo gestionaba los libros de contabilidad del estudio con la precisión de quien ha aprendido que el negocio familiar es también el sustento familiar y que los números deben cuadrar. Bernardo Alcántara era un hombre que había fotografiado a los muertos, no como morbosidad,
como parte del oficio. En la segunda mitad del siglo XIX, la fotografía post-mortem era una práctica común y socialmente aceptada en México y en el mundo. Las familias que perdían a un ser querido, especialmente a los niños, encargaban a los fotógrafos que documentasen al difunto antes del entierro. Era la única imagen que muchas familias tendrían de las personas que perdían, y Bernardo había hecho ese trabajo docenas de veces en 12 años con el respeto y la cuidado que merecía. Conocía, por lo tanto, la apariencia de los muertos en las fotografías. Sabía cómo se veían, cómo se diferenciaban de los vivos en las imágenes, qué producía el proceso de revelado en el registro de un cuerpo sin vida. Y cuando sacó las placas del baño de revelado en su cuarto oscuro el lunes por la noche, 24 horas después de la boda, y la figura del hombre de traje oscuro apareció en la quinta fotografía detrás de los novios, lo primero que Bernardo Alcántara pensó no fue que era un intruso que se había colado en el encuadre. Lo primero que pensó fue que ese hombre no estaba vivo cuando la fotografía fue tomada. Capítulo 5. El cuarto oscuro. Lo que Bernardo vio. El cuarto oscuro de Bernardo Alcántara era una habitación pequeña en la parte trasera de su estudio en la calle Cerdán, sin ventanas, con las paredes pintadas de negro y con el sistema de iluminación roja que el proceso de revelado requería. Era su espacio más privado, el lugar donde transformaba las placas de vidrio cubiertas de colodión en imágenes que duraban, y donde pasaba las horas de trabajo más concentrado e íntimo de su oficio. El lunes, por la noche, cuando empezó el revelado de las placas de la boda Medina Peñafiel, Bernardo estaba solo en ese cuarto como siempre. Su esposa Amparo dormía con los niños en la parte de la casa que quedaba al otro lado del patio. Era pasada la medianoche cuando la primera placa entró al baño de revelado. Las primeras 4 imágenes salieron bien. Bernardo las revisó con la lupa que usaba para verificar la nitidez y el contraste, y encontró lo que esperaba encontrar: encuadres bien construidos, exposiciones correctas, las caras de los novios y de las familias con la claridad suficiente para que las personas fuesen reconocibles sin ambigüedad. Sumergió la quinta placa en el baño de revelado. La imagen fue apareciendo con la lentitud que el proceso produce. Primero las zonas más claras, las áreas de mayor exposición a la luz, y luego progresivamente las zonas más oscuras, completando el cuadro. Bernardo la observó en la luz roja del cuarto con la atención habitual, verificando que el contraste se desarrollase de manera uniforme. Vio primero a los novios al centro, luego los padres a los lados, luego los padrinos al fondo. Y luego, mientras la imagen terminaba de completarse en el baño, la figura detrás de los novios. Bernardo sacó la placa del baño con la pinza, la llevó al baño fijador, y cuando estuvo fijada, la sostuvo bajo la lámpara roja y la examinó con la lupa. La figura era un hombre de aproximadamente 40 años, de complexión media, con traje oscuro y corbata. El cabello oscuro peinado hacia atrás, los ojos abiertos y mirando directamente al objetivo con la atención de alguien que no solo está siendo fotografiado, sino que sabe que está siendo fotografiado y que ha elegido mirar. Bernardo había organizado a las personas para esa fotografía. Había colocado a cada invitado en su lugar, había ajustado las posiciones, había pedido silencio y quietud antes de abrir el obturador. Sabía exactamente quién había estado en ese encuadre cuando tomó la imagen. Ese hombre no había estado. Pasó varios minutos con la lupa, moviendo el vidrio bajo la lámpara con la lentitud del que quiere asegurarse de lo que ve antes de concluir lo que ve. La figura era nítida. No era un fantasma en el sentido técnico fotográfico de los que se producen cuando alguien se mueve durante la exposición y deja un rastro borroso en la imagen. Eso produce transparencia y difuminación.
Esta figura era opaca, sólida, tan nítida como cualquiera de los otros 13 sujetos en la fotografía. Era como si hubiese estado ahí. Bernardo reveló las placas siguientes con las manos que no terminaban de estar del todo firmes. Y en las fotografías 3, 4 y 8 del grupo principal, la misma figura apareció en el mismo lugar, con la misma nitidez, mirando a la cámara. 4 fotografías con la misma figura. Un hombre que no había estado en la iglesia. Un hombre que Bernardo Alcántara, después de examinar las imágenes durante 2 horas con la luz de vela, que le permitía ver los detalles con mayor precisión que la lámpara roja, identificó con una certeza que no quería tener, pero que no podía desechar. Lo había fotografiado antes. Capítulo 6. El hombre del retrato. Lo que Bernardo reconoció. En el archivo de negativos que Bernardo Alcántara guardaba en cajas numeradas en el armario del estudio, había una placa del año 1883. Era una placa de retrato, un hombre solo, en la postura formal que los retratos de la época requerían, con el fondo de tela oscura que Bernardo usaba en su estudio para dar profundidad a los retratos. El hombre del retrato de 1883 y el hombre de las fotografías de la boda de 1887 eran la misma persona. Bernardo lo estableció el martes, cuando sacó la caja del año 1883 y comparó las placas con las imágenes recién reveladas. Lo estableció con la precisión de quien lleva 12 años observando caras a través de una lupa. La forma de la mandíbula, la distancia entre los ojos, la manera en que las orejas se unían a la cabeza. El hombre del retrato de 1883 y el hombre de las fotografías del grupo principal de la boda Medina Peñafiel del sábado 17 de septiembre de 1887 eran la misma persona. El problema era que el hombre del retrato de 1883 estaba muerto, no en el sentido de que hubiese muerto entre 1883 y 1887, en el sentido de que cuando Bernardo lo fotografió en 1883, el hombre ya no estaba vivo. Era uno de los retratos post-mortem que Bernardo había hecho ese año, encargado por la familia para conservar la imagen de un hombre que acababa de morir. Un hombre de apellido Fuentes, cuyo nombre completo Bernardo había registrado en su libro de encargos. Bernardo Alcántara se sentó en el estudio oscuro del martes por la tarde, con las 2 imágenes sobre la mesa, y las miró durante un tiempo que no podría haber estimado con precisión. Estaba solo. Su esposa estaba en el mercado. Los niños estaban en la escuela. Tenía delante suyo una fotografía de un hombre muerto tomada en 1883 en su estudio y 4 fotografías de una boda en 1887, donde ese mismo hombre aparecía de pie detrás de los novios. No había ninguna explicación técnica que pudiese manejar eso. No había ningún defecto del proceso de revelado, ningún error de exposición, ninguna contaminación del baño que pudiese producir la aparición específica de un rostro reconocible en una imagen donde no debería haber estado. Lo que tenía delante eran 2 hechos que no cabían en el mismo mundo si ese mundo seguía las reglas que Bernardo había aprendido en 12 años de fotografía y en 47 años de vida. La pregunta que Bernardo estuvo pensando el resto del martes y la mayor parte del miércoles era la misma que habría tenido cualquiera en su lugar. ¿Qué hace uno con eso? Capítulo 7. El señor Fuentes. El muerto en las fotografías. El hombre del retrato de 1883 se llamaba Celestino Fuentes Amarillas. Tenía, en el momento de su retrato post-mortem, aproximadamente 40 años. Había muerto en Hermosillo en agosto de 1883 de una causa que su familia no comunicó a Bernardo Alcántara en el momento del encargo del retrato, lo cual era habitual. Los fotógrafos de retratos post-mortem
No siempre sabían de qué había muerto la persona que fotografiaban y no siempre era necesario saberlo. Lo que Bernardo sí sabía, porque era el tipo de información que en Hermosillo circulaba en los círculos donde los hombres de negocio se conocían, era que Celestino Fuentes había sido un socio comercial de don Ramón Medina, el padre de la novia. Habían tenido negocios juntos en los años anteriores a la muerte de Fuentes, en el comercio de ganado que conectaba las rancherías del municipio con los compradores de la frontera. Bernardo lo sabía porque había fotografiado a la familia Medina en varias ocasiones y porque en esas visitas los nombres de los socios comerciales de don Ramón a veces surgían en la conversación. Lo que Bernardo no sabía y lo que tuvo que reconstruir en los días que siguieron a la recepción de las fotografías era la historia específica de Celestino Fuentes y de lo que había habido entre él y la familia Medina en los años anteriores a su muerte. Fue a la Biblioteca Pública de Hermosillo el miércoles por la mañana, antes de mandar las fotografías con Timoteo. Revisó los archivos del periódico local, El Sonorense, para el período entre 1880 y 1883, y encontró lo que buscaba en una nota de negocios de junio de 1882. La noticia de un litigio entre los señores Ramón Medina Salcido y Celestino Fuentes Amarillas sobre la propiedad de un lote de ganado que ambas partes reclamaban como suyo, según contratos distintos firmados con la misma contraparte. El litigio había terminado en agosto de 1882, un año antes de la muerte de Fuentes, con una resolución del juez de primera instancia que daba la razón a don Ramón Medina. Celestino Fuentes había perdido el lote de ganado, y según lo que Bernardo reconstruyó de los registros disponibles, una parte considerable de su capital de trabajo. En agosto de 1883, un año exacto después de la resolución del litigio, Celestino Fuentes apareció muerto en su casa de Hermosillo. El registro del médico forense que Bernardo encontró en los archivos del juzgado, porque los archivos del juzgado eran públicos para quien tuviese la paciencia de revisarlos, decía muerte por disparo. Un solo proyectil, sin signos de lucha. La puerta de la habitación estaba cerrada por dentro. El caso había sido archivado como suicidio. Bernardo Alcántara leyó ese expediente en la Biblioteca Pública de Hermosillo el miércoles por la mañana, con las fotografías de la boda Medina Peñafiel en el sobre bajo el brazo. Y cuando terminó de leer, se sentó durante varios minutos, mirando el expediente cerrado sobre la mesa, con la expresión de un hombre que acaba de entender que lo que tiene entre las manos no es un problema de fotografía. Es un problema mucho más antiguo y mucho más peligroso. Capítulo 8. La decisión de Bernardo. Lo que hizo y lo que no hizo. Bernardo Alcántara pasó el miércoles tomando una serie de decisiones que en conjunto definieron el resto de su vida, aunque en ese momento no podía saber completamente cuánto la definirían. La primera decisión fue enviar las fotografías. No las había alterado, no había destruido las placas donde aparecía la figura, no había retenido las imágenes del grupo principal. Las envió completas, sin nota adjunta, sin explicación de lo que había encontrado, porque su trabajo era entregar lo que había fotografiado y porque consideró que lo que las imágenes decían, lo decían mejor, sin su intervención. La segunda decisión fue ir al juzgado. No al juzgado de 1887, sino al archivo donde los expedientes del juzgado de años anteriores estaban guardados. Fue esa tarde, después de mandar a Timoteo con el sobre, y pasó 2 horas revisando el expediente completo del caso Fuentes, los testimonios del médico forense, el testimonio de la persona que encontró el cuerpo, un empleado doméstico, el testimonio de la viuda y las notas del juez que había determinado el suicidio.
Lo que encontró en esos testimonios era lo que los expedientes archivados como suicidios, con la rapidez que el de Fuentes había sido archivado, a veces revelan cuando alguien los lee con atención. Inconsistencias pequeñas que nadie había considerado suficientemente importantes para reabrir el caso, pero que vistas en conjunto, construían una imagen diferente de la que el expediente concluía. El médico forense había notado en su testimonio, registrado pero aparentemente ignorado en la resolución del juez, que el ángulo de entrada del proyectil era inusual para un disparo autoinfligido. No imposible, pero inusual. El empleado doméstico había dicho que cuando entró a la habitación la mañana del descubrimiento, la ventana que daba al patio estaba abierta, dato que el expediente no relacionaba con nada, pero que Bernardo anotó en el papel que llevaba consigo. Y en el testimonio de la viuda, la señora Luisa Amarillas de Fuentes, había una oración que el juez había subrayado con lápiz en el expediente original. Mi marido me dijo la noche anterior que tenía una reunión con el señor Medina para hablar del ganado, que esa conversación iba a resolverlo todo. La resolución del expediente decía que esa reunión no había podido verificarse porque el señor Medina, interrogado como testigo de referencia, había declarado que no había tenido ningún acuerdo de reunión con el señor Fuentes la noche de su muerte. Bernardo anotó todo eso en su papel. Salió del archivo del juzgado al atardecer con la información, con las fotografías en su estudio y con la comprensión de que había dos posibilidades ante él. O lo que las fotografías mostraban era un fenómeno que excedía cualquier explicación que él pudiese dar, o lo que las fotografías mostraban era la forma en que algo que no había sido resuelto en 1883 había elegido hacerse visible 4 años después. Ninguna de esas dos posibilidades era cómoda, y la segunda, si era cierta, implicaba que alguien en la familia Medina tenía un secreto cuya relevancia las fotografías de la boda de su hija habían sacado a la superficie de la manera más inesperada posible. Capítulo 9. Las fotografías en la casa de los Medina. Las reacciones. Mientras Bernardo Alcántara revisaba los archivos del juzgado, las fotografías llegaban a la casa de los Medina con Timoteo. La reacción de la familia al ver la figura en las imágenes del grupo fue la que describimos en el primer capítulo. La pregunta de don Ramón, el silencio de los que miraban sin reconocer. Pero hubo una reacción que se produjo en privado, que no todos en la sala vieron y que fue la más significativa de todas. Cuando don Ramón preguntó «¿Quién es ese hombre?», y giró la fotografía hacia su esposa la señora Dolores para que ella también la viese, pasó algo que Rosalía registró, aunque no supo qué hacer con ello en el momento. La señora Dolores miró la fotografía, y su expresión cambió. No de manera dramática, no con el sobresalto de quien ve algo que nunca esperó ver, sino con una especie de palidez que se instaló en su cara de manera gradual, como si la sangre fuese retirándose de la superficie de la piel hacia adentro, y con un movimiento involuntario de las manos que depositaron la fotografía sobre la mesa con más cuidado del que la situación requería, como si el papel quemase. Don Ramón no vio eso. Estaba mirando la fotografía siguiente. Rosalía sí lo vio, y su madre, que levantó los ojos en ese momento y encontró los ojos de su hija, supo que había sido vista. No dijeron nada en ese momento. La tarde continuó con la revisión de las demás fotografías, con la discusión sobre la figura y sobre si alguien más la reconocía, con el consenso de que al día siguiente se mandaría un recado al fotógrafo Alcántara para pedir explicaciones. Pero esa noche, cuando don Ramón se retiró a su despacho a trabajar después de la cena, Rosalía fue a buscar a su madre a la sala de costura donde la señora Dolores tenía el hábito de pasar las horas de la noche.
La señora Dolores estaba sentada con la fotografía en la mano, la misma que había devuelto a la mesa con el cuidado que las cosas que queman requieren. La había vuelto a tomar. «¿Lo conoces?», dijo Rosalía. La señora Dolores levantó los ojos, y en ellos Rosalía vio algo que en 22 años de conocer a su madre no había visto antes: el miedo. Capítulo 10. La señora Dolores. Lo que la madre conocía. La señora Dolores Salcido de Medina tenía 48 años. Había sido la esposa de don Ramón durante 29 años, desde que se casaron siendo ella de 19. Había construido su vida adulta completamente dentro de ese matrimonio y de la familia que ese matrimonio había producido. Rosalía, la mayor, luego Eliodoro, de 20 años, luego Carmen, de 17. Era una mujer que conocía a su marido con la profundidad de los casi 30 años de vida en común. Lo conocía de la manera que las esposas de los hombres de negocios de la época conocen a sus maridos, no siempre con el acceso a los detalles de lo que hacen en el mundo comercial y público, sino con el acceso más profundo e indirecto de quien comparte el espacio doméstico con alguien durante décadas y que en ese espacio aprende a leer los estados del otro con la precisión de un instrumento calibrado por el tiempo. Conocía las noches en que don Ramón llegaba tarde del trabajo con la tensión específica del hombre que ha tenido una conversación difícil y que no va a contarla. Conocía los períodos de silencio que algunos conflictos comerciales producían en él y que se instalaban en la casa como una presencia adicional sin nombre. Y conocía el período de agosto y septiembre de 1883. Cuando la muerte de Celestino Fuentes había producido en su marido el tipo de silencio que era diferente a todos los anteriores. Don Ramón no le había dicho nada sobre la reunión que Celestino Fuentes había mencionado a su esposa la noche antes de morir. No había hecho ninguna declaración sobre el asunto más allá de lo necesario para responder al juez. Y la señora Dolores, que sabía que su marido y Celestino habían tenido un litigio que terminó mal para Celestino, había elegido no preguntar lo que no quería saber. Era una elección que había hecho con plena conciencia de lo que elegía, no por complicidad en ningún acto específico que pudiese nombrar, sino por la complicidad más difusa y más honesta del que prefiere no saber, porque saber requeriría actuar, y actuar requeriría perder algo que no está dispuesto a perder. 4 años de esa elección, 4 años de no preguntar, 4 años de Celestino Fuentes, archivado como suicidio en los expedientes del juzgado y en el silencio de la casa de los Medina. Y ahora su cara en las fotografías de la boda de su hija. La señora Dolores le dijo a Rosalía en la sala de costura esa noche, más de lo que había dicho a nadie en 4 años. No todo. Lo suficiente para que Rosalía entendiese que la figura en las fotografías era Celestino Fuentes, que había tenido un conflicto con su padre y que su muerte había producido en la familia un silencio que nadie había cuestionado, porque cuestionar habría sido demasiado costoso. ¿Papá lo mató?, preguntó Rosalía. La señora Dolores no respondió de inmediato. Cuando respondió, lo hizo con la honestidad que produce la presión de 4 años de silencio, llegando a un punto donde el silencio ya no es sostenible. No lo sé. No sé lo que pasó esa noche. Nunca lo pregunté. ¿Por qué? Porque tenía miedo de la respuesta. Capítulo 11. Don Ramón Medina. El padre y sus 4 años de silencio. Don Ramón Medina Salcido tenía 52 años la semana en que las fotografías llegaron a su casa. Era un hombre de la frontera norte en el sentido más completo de la expresión, construido por el trabajo duro, por las decisiones rápidas que el negocio de ganado requería, por la relación con la tierra y con el mercado que en Sonora, de finales del siglo XIX,
era simultáneamente romántica en su narrativa pública y brutalmente pragmática en su realidad cotidiana. Era también, en los términos más directos disponibles, un hombre que llevaba 4 años con algo en la conciencia que no tenía dónde depositar. La noche del 15 de agosto de 1883, don Ramón había ido a la casa de Celestino Fuentes. Había ido solo, sin testigos, a las 9 de la noche, cuando la ciudad de Hermosillo estaba lo suficientemente oscura para que el trayecto entre su casa y la de Fuentes no produjese encuentros inconvenientes. Lo que ocurrió en esa casa, en esa conversación, en esas horas de la noche del 15 de agosto, era la información que los expedientes del juzgado habían buscado sin encontrar, y que la señora Dolores había evitado buscar, porque encontrarla habría requerido actuar con ella. Don Ramón había ido a ofrecer un arreglo. Eso era lo que la conversación iba a ser. Un arreglo sobre el ganado que el juicio le había quitado a Fuentes y que había dejado al hombre en una situación económica de la que no veía manera de recuperarse. Un arreglo que don Ramón consideraba generoso porque su posición en el litigio había sido legalmente correcta y porque generalmente no se paga por lo que la ley ya te dio. La conversación había derivado. Fuentes estaba en el estado en que están los hombres que han perdido lo que para ellos era esencial y que no encuentran salida. Furioso, desesperado y sin los filtros que la desesperación retira de las personas. Había dicho cosas sobre don Ramón que excedían el conflicto sobre el ganado. Cosas sobre la manera en que don Ramón había conseguido el documento que ganó el litigio, sobre la persona que lo había redactado con conveniencias que un juez honesto habría cuestionado si hubiese prestado más atención. Las cosas que Fuentes dijo eran verdad. Eso era lo que hacía que la conversación fuese imposible de manejar con las herramientas ordinarias. El documento que había ganado el litigio para don Ramón no era completamente limpio. Lo había conseguido a través de un escribano que no era ajeno al tipo de servicio que los hombres de negocios con recursos compraban cuando necesitaban que un papel dijese exactamente lo que querían que dijese. Fuentes había amenazado con ir al juzgado con lo que sabía, no de manera vaga, con documentos, con el nombre del escribano, con la evidencia de lo que había hecho. Don Ramón no había planeado lo que ocurrió después. Eso era lo que él mismo se habría dicho, y probablemente era verdad en el sentido de que no había llegado a la casa de Fuentes esa noche con la intención específica de lo que ocurrió. Pero había llegado con la pistola que los hombres de su posición, en Sonora de 1883, llevaban consigo porque el desierto y los caminos requerían que los hombres de su posición fuesen siempre capaces de defenderse. El disparo. La ventana abierta por la que salió. La noche de Hermosillo que lo devolvió a su casa en silencio. La mañana del día siguiente que trajo la noticia de la muerte de Fuentes. El juez que cerró el expediente como suicidio con la rapidez que los expedientes se cierran cuando hay razones para cerrarlos rápido. 4 años. Capítulo 12. Aurelio Peñafiel, el novio que no sabía nada. Aurelio Peñafiel tenía 28 años y no sabía nada de lo que acabamos de contar. Era el novio. Era el hombre que se había casado con Rosalía Medina el sábado 17 de septiembre de 1887, con la disposición del que construye un futuro, con las personas que eligió y que confía en que ese futuro va a ser lo que los dos proyectan. Era hijo de un minero honesto y era él mismo un hombre honesto, en el sentido de que no tenía documentos comprados, ni silencio vendido, ni expedientes abiertos, que debiesen cerrarse rápido. Cuando las fotografías llegaron el miércoles y Rosalía le mandó un recado a la hacienda donde estaba trabajando para pedirle que viniese, Aurelio llegó a la casa de los Medina
con la expresión del hombre que responde a la llamada de su esposa recién casada, sin saber exactamente por qué lo llaman, pero sin anticipar tampoco ninguna catástrofe. Vio las fotografías, vio la figura, preguntó quién era. Recibió el silencio de la señora Dolores y la expresión tensa de don Ramón como respuesta antes de que nadie dijese nada verbal. Y con la inteligencia práctica del hombre que ha aprendido a leer habitaciones en el negocio de las minas, entendió que lo que estaba en esas fotografías era el centro de algo que la familia Medina conocía y que no estaba dispuesta a explicar en ese momento. Se llevó a Rosalía aparte, en el corredor del patio, lejos de los padres. «¿Qué está pasando?», le preguntó. Rosalía le dijo lo que su madre le había dicho la noche anterior. No todo, lo que la señora Dolores había dicho, no era todo la verdad, era parte de ella. Pero era suficiente para que Aurelio entendiese que la figura en las fotografías era real, que tenía nombre, y que ese nombre estaba conectado con la historia de su suegro de una manera que nadie en la sala iba a explicar voluntariamente. Aurelio escuchó. Cuando Rosalía terminó, dijo lo que era completamente en su carácter: «¿Qué quieres hacer?». Era la pregunta que definía a Aurelio Peñafiel como marido. No «¿qué debemos hacer?», que habría asumido que la decisión era compartida por defecto, sino «¿qué quieres hacer tú?», que reconocía que Rosalía era la persona que había recibido la información de primera mano y que su voluntad sobre lo que seguía importaba de manera específica. Capítulo 13. La desaparición de Bernardo Alcántara. Lo que ocurrió. El jueves, cuando don Ramón mandó un recado al estudio de Bernardo Alcántara en la calle Cerdán, para pedirle que viniese a la casa de los Medina a dar explicaciones sobre las fotografías, el recado llegó al estudio y fue respondido por la señora Amparo Velarde de Alcántara. La señora Amparo estaba con los ojos hinchados de no dormir y con los 3 niños apiñados a su alrededor, con la energía nerviosa de los hijos que sienten que algo está mal con sus padres sin entender qué exactamente. Bernardo no había llegado a casa el miércoles por la noche. La señora Amparo lo había esperado hasta las 11, luego hasta la medianoche, luego con la certeza que produce la madrugada de que el retraso ya no es retraso, sino algo diferente. Había mandado a Timoteo a revisar el estudio a las 6 de la mañana. El estudio estaba vacío, con la puerta con llave, con las fotografías que no había enviado todavía en proceso de secado, y sin ninguna nota, sin ningún aviso, sin ninguna señal de que Bernardo hubiese planeado ir a algún lugar específico. El mensajero de don Ramón recibió esa información y regresó con ella. Don Ramón escuchó el reporte con la expresión de un hombre que está calibrando a qué velocidad debe moverse ante una situación que se está complicando de maneras que no había anticipado cuando abrió el sobre de las fotografías el miércoles. Luego le dijo al mensajero que regresara con sus respetos para la señora Alcántara y que se esperaba que el señor Alcántara apareciera pronto. Luego fue al despacho, cerró la puerta y pasó varias horas ahí. Bernardo Alcántara fue buscado en Hermosillo durante las semanas siguientes. La señora Amparo presentó la denuncia de desaparición en el juzgado 4 días después de que su marido no llegase. El juez que recibió la denuncia era el mismo que 4 años antes había archivado el expediente de Celestino Fuentes como suicidio, lo cual era una de esas coincidencias que las ciudades pequeñas producen, porque en las ciudades pequeñas los mismos funcionarios manejan los asuntos de las mismas familias durante décadas. La investigación de la desaparición fue, según el expediente que el investigador que reconstruyó esta historia encontró décadas después en los archivos del juzgado de Hermosillo, considerablemente menos rigurosa que lo que la desaparición de un hombre conocido de la ciudad habría requerido. Se tomaron testimonios, se revisó el estudio, se preguntó en la biblioteca pública si alguien lo había visto.
En la biblioteca pública, el archivero recordó haberlo visto el miércoles por la mañana, revisando los periódicos viejos y los expedientes del juzgado. No recordó la hora exacta en que se fue. Sí recordó que salió con prisa. Ese fue el último testimonio verificable de la presencia de Bernardo Alcántara en Hermosillo. Diálogo capítulo 14. Rosalía y la investigación. Lo que la novia decidió hacer. Rosalía Medina de Peñafiel tenía 21 años y llevaba una semana casada cuando entendió que se había casado en una iglesia cuya fotografía del grupo principal mostraba el rostro de un hombre que su abuelo político había matado y que el fotógrafo que lo había revelado había desaparecido. El orden de esa cadena de información, la manera en que llegó a ella en fragmentos, que fue uniendo con la paciencia de alguien que no puede dejar de unirlos, aunque el cuadro que producen sea más difícil de ver que las piezas separadas, es importante para entender lo que Rosalía decidió hacer. No fue a la policía de manera inmediata. No lo hizo por las razones que una mujer de su posición en Sonora de 1887 tenía para no ir directamente a la policía con una historia que implicaba a su padre. Las razones de la lealtad familiar, del costo que ese acto produciría en su madre y en sus hermanos, de la incertidumbre sobre lo que realmente había ocurrido en la noche del 15 de agosto de 1883. Lo que tenía no eran pruebas en el sentido legal del término. Tenía fotografías con una figura inexplicable, la información que su madre le había dado en la sala de costura, y la desaparición de un fotógrafo que claramente había encontrado algo que no lo dejó tranquilo. Lo que Rosalía hizo fue ir a ver a la viuda. La señora Luisa Amarillas de Fuentes vivía en Hermosillo, en una casa más pequeña que la que había ocupado con Celestino antes de su muerte. Tenía 2 hijos adultos. No había vuelto a casarse. La conocían en los círculos de Hermosillo como la viuda de Fuentes, con la calificación implícita de suicidio que esa categoría llevaba consigo en una ciudad donde los chismes tenían memoria larga. Rosalía fue a verla el viernes, sin decírselo a nadie de su familia. Fue con Aurelio, que insistió en acompañarla porque la situación excedía lo que consideraba prudente manejar solo. Llegaron a la casa de la señora Luisa y se presentaron con sus nombres. La señora Luisa Amarillas los recibió con la expresión de quien lleva 4 años esperando que alguien con el apellido Medina apareciese en su puerta y que al mismo tiempo no está completamente segura de querer que ese momento haya llegado. Capítulo 15. La viuda. Lo que Luisa Amarillas sabía. La señora Luisa Amarillas de Fuentes tenía 46 años. Era una mujer que había sobrevivido 4 años de viudedad con los 2 hijos, la casa reducida y la reputación dañada por la manera en que su marido había muerto, con la resistencia específica de quien no tiene la opción de no resistir. Sabía lo que había ocurrido la noche del 15 de agosto de 1883. No con la precisión de los detalles que solo el que estuvo presente podría saber, pero con la certeza de quien conocía a su marido y que conocía la naturaleza del conflicto que tenía con don Ramón Medina y que había visto los resultados de la noche en la mañana que siguió. Le dijo a Rosalía y a Aurelio, en la sala de su casa reducida con el retrato de Celestino en la pared detrás de ella, lo que sabía que su marido le había dicho esa noche que iba a hablar con Medina. Que su marido no era un hombre que se suicidaría en el periodo en que estaba más activo en buscar la manera de revertir lo que había perdido en el litigio. Que el ángulo del disparo que el médico forense había notado nunca había sido explicado satisfactoriamente. Que el juez que había cerrado el expediente como suicidio era conocido de don Ramón por razones que tenían que ver con una deuda de favor que la señora Luisa no podía probar, pero que conocía. Y que ella había guardado silencio durante 4 años,
porque tenía 2 hijos a quienes sustentar, porque don Ramón Medina era el tipo de hombre cuya posición en Hermosillo hacía que ir en su contra sin pruebas suficientes fuese un camino hacia la destrucción propia, y porque el expediente cerrado de suicidio era la versión oficial de la historia, y las versiones oficiales tienen el peso que tienen precisamente porque la mayoría de la gente prefiere no cuestionarlas. ¿Y ahora?, preguntó Rosalía. «Si hubiese algo que probar lo que usted cree, ¿lo probaría?». La señora Luisa miró a Rosalía durante un momento. Luego miró a Aurelio. Luego volvió a Rosalía con la expresión de alguien que está evaluando si la persona frente a ella es lo que parece ser o es una trampa de la misma naturaleza que las que la habían quemado antes. «¿Usted es la hija de ese hombre?», dijo la señora Luisa. No como acusación, como verificación. «Sí», dijo Rosalía. «¿Y está aquí porque cree que su padre hizo algo que no debería haber hecho? Estoy aquí porque el fotógrafo que tomó las fotografías de mi boda desapareció después de revelarlas. Y porque en las fotografías hay una figura que tiene el rostro de su marido». Rosalía hizo una pausa. «Creo que el fotógrafo investigó lo que vio, y creo que alguien decidió que lo que encontró era peligroso». La señora Luisa guardó silencio durante un momento largo. Luego dijo: «¿Qué quiere hacer con lo que le diga?». Rosalía respondió con la honestidad que la situación requería y que su carácter permitía: «No lo sé todavía, pero quiero saberlo todo antes de decidirlo». Capítulo 16. Las placas de Bernardo. Lo que quedó en el estudio. Mientras Rosalía hablaba con la señora Luisa, Aurelio fue esa misma tarde al estudio de Bernardo Alcántara con la señora Amparo. La señora Amparo, que en el periodo de la desaparición de su marido se había convertido en la persona más práctica posible por la urgencia de cuidar a sus 3 hijos con el negocio súbitamente sin cabeza, le mostró a Aurelio el cuarto oscuro y el archivo de negativos con la disposición de alguien que entiende que encontrar información sobre lo que le pasó a su marido es más importante en ese momento que cualquier consideración de privacidad del negocio. En el cuarto oscuro, sobre la mesa de trabajo, había un papel. Bernardo lo había dejado ahí, probablemente el miércoles cuando salió hacia la biblioteca y de donde nunca regresó, porque estaba en el lugar donde Bernardo dejaba siempre sus notas de trabajo durante los procesos de revelado. No era una carta, no era una explicación formal, era una lista. Con la letra compacta y ordenada de los que piensan con claridad cuando tienen algo importante que registrar, Bernardo había escrito lo siguiente: «Fotografías Boda Medina Peñafiel, 17 Sep 1887. Figura en placas 5, 6, 7 y 9. Comparación con retrato PM, año 1883, caja 83B. Identificación, CFA, coincidencia, ángulo, testimonio MF, Lib, 1883. Expediente Fuentes, juzgado, resolución, agosto 1883. Nota, RM presente sin testigos, noche del 15. Ángulo forense, inconsistente con auto. B. Testigo, reunión pactada con RM. Las iniciales, los números de caja, las abreviaciones. Era el registro de un hombre que estaba documentando lo que había encontrado con la eficiencia del que no sabe si va a tener tiempo de escribirlo con más detalle. Aurelio copió el papel en su cuaderno de trabajo. Luego le preguntó a la señora Amparo si podía llevarse las placas correspondientes a las fotografías de la boda. La señora Amparo dijo que sí, que lo que necesitase para encontrar a su marido o para saber lo que había pasado con su marido, lo podía llevar. Capítulo 17. Don Ramón frente a su hija. La conversación que no podía evitarse. El sábado, una semana después de la boda, Rosalía y Aurelio fueron a la casa de los Medina con las notas de Bernardo y con lo que la señora Luisa Amarillas les había dicho. Fueron porque Rosalía había decidido, en los 2 días desde la visita a la viuda, que la única manera honesta de proceder
era confrontar a su padre directamente antes de cualquier otra acción. No por protegerlo, por respeto a la posibilidad, todavía presente aunque cada vez más pequeña, de que hubiese una explicación que ella no había considerado. Don Ramón los recibió en el despacho. La señora Dolores estaba en la casa, pero no entró al despacho. Era una conversación entre el padre y la hija recién casada, y la señora Dolores había aprendido en 4 años que las conversaciones de las que necesitaba mantenerse alejada eran exactamente las más importantes. Rosalía puso sobre el escritorio las copias de las fotografías donde aparecía la figura. Luego puso las notas de Bernardo. No habló. Dejó que don Ramón mirara. Don Ramón los miró durante un tiempo que fue suficientemente largo para que nadie en la habitación tuviese dudas sobre lo que ese tiempo significaba. Cuando levantó los ojos hacia Rosalía, no había en él la expresión de la sorpresa. No había el intento de construir una explicación alternativa. Había algo más parecido al agotamiento del hombre que lleva 4 años con algo que no tiene dónde depositar y que en ese momento ve que el depósito ya no aguanta más. ¿Dónde está Alcántara?, preguntó Rosalía. Esa era la primera pregunta. No la de Fuentes, la del fotógrafo vivo que había desaparecido. Don Ramón respondió con la voz del hombre que ha cruzado el umbral de decir algo que no puede volver a no decirse. No le hice nada a Alcántara. Lo busqué. Hablé con él el miércoles por la tarde, cuando supe que había ido al archivo del juzgado. Le dije que lo que había encontrado no debía salir de su cuarto oscuro. Le ofrecí lo que ofreces cuando quieres que alguien guarde silencio. ¿Y él?, dijo Rosalía. Dijo que no podía guardar eso, que lo que había encontrado era demasiado. Don Ramón guardó silencio un momento. Se fue esa noche. Creo que se fue de Hermosillo. Creo que tomó a su familia y se fue. Rosalía lo miró. ¿Y Fuentes? El silencio de don Ramón fue la respuesta antes de que las palabras llegasen. Cuando llegaron, fueron las de un hombre que ya no tiene la energía ni la razón de construir una versión alternativa. No fue un suicidio. Capítulo 18. Lo que siguió. Las decisiones de Rosalía. Lo que Rosalía Medina de Peñafiel hizo con la confesión de su padre es la parte de esta historia que más debate ha producido entre quienes la han reconstruido a partir de los registros disponibles. No porque haya ambigüedad sobre lo que hizo, sino porque las razones que la llevaron a hacerlo son complejas, de la manera en que son complejas las decisiones que involucran la lealtad familiar, la justicia y los límites de lo que una persona puede hacer dentro del sistema que habita. Rosalía no fue al juzgado de manera inmediata. Fue primero a la señora Luisa Amarillas y le dijo lo que su padre le había dicho. No en términos que pudiesen usarse como testimonio legal, porque la señora Luisa no estaba presente en la conversación del despacho y porque lo que don Ramón había dicho a su hija no era una confesión formal en ningún sentido jurídico. Pero le dijo la verdad, de persona a persona, porque la señora Luisa había esperado 4 años para que alguien de la familia Medina le dijera la verdad, y Rosalía consideró que ese tiempo de espera merecía ser honrado. La señora Luisa Amarillas escuchó, lloró, con el llanto de los que han sabido algo durante mucho tiempo y que al recibirlo en palabras descubren que saberlo y escucharlo son 2 cosas distintas. Y luego le preguntó a Rosalía qué iba a hacer. Rosalía le dijo que no podía ir al juzgado con lo que tenía, porque lo que tenía no era suficiente para ningún proceso legal real. La confesión a una hija sin testigos, las fotografías con la figura, las notas de un fotógrafo desaparecido. El juez que había archivado el expediente original seguía en funciones.
El sistema que había protegido a don Ramón en 1883 seguía siendo el sistema de 1887. Lo que Rosalía hizo fue algo diferente. Escribió todo lo que sabía en un documento detallado. La historia de las fotografías, la identificación de la figura como Celestino Fuentes, las notas de Bernardo Alcántara, la conversación con la señora Luisa y lo que su padre le había dicho. Lo escribió con la precisión de quien quiere que lo que escribe sea verdad y que sea verificable, y lo entregó a dos personas: al obispo de Hermosillo, que era la autoridad moral más alta de la ciudad y que era conocido por su independencia del poder civil, y a un abogado de Guaymas, al que Aurelio conocía de los negocios de la mina y cuya independencia de los círculos de Hermosillo era su valor principal en ese contexto. El obispo leyó el documento. La investigación que el obispado realizó en los meses siguientes no fue una investigación penal, no tenía ese poder, sino una investigación moral y documental que produjo un expediente eclesiástico que existía en paralelo al expediente civil del juzgado. El abogado de Guaymas revisó las posibilidades legales con la conclusión que Rosalía ya sabía. Las posibilidades eran estrechas dado el estado del expediente original y la posición de don Ramón en la ciudad. Pero el documento existía, y eso importaba de una manera que no era inmediatamente visible, pero que el tiempo haría visible. Capítulo 19. Bernardo Alcántara. Lo que pasó con el fotógrafo. Bernardo Alcántara no apareció en Hermosillo en las semanas siguientes, ni en los meses siguientes. La señora Amparo esperó 6 meses, luego 1 año. Luego comenzó el proceso de asumir la administración completa del estudio con la ayuda de Timoteo, que a los 15 años aprendió el oficio de fotografía con la urgencia de quien entiende que la familia lo necesita. Lo que ocurrió con Bernardo Alcántara es, en los registros disponibles de esta historia, la parte más definitivamente incompleta. Las dos posibilidades que los investigadores que han reconstruido el caso han considerado son las siguientes. La primera es que Bernardo Alcántara, después de la conversación con don Ramón el miércoles por la tarde, tomó la decisión de abandonar Hermosillo con su familia y establecerse en otro lugar donde la historia que sabía no pudiese alcanzarlo. Esta posibilidad tiene el apoyo de un registro de una familia de apellido Alcántara que aparece en los padrones de Guaymas en 1889, 2 años después de la boda, con un hombre de oficio fotógrafo entre sus miembros. No hay manera de confirmar que ese registro corresponde a Bernardo, pero la coincidencia del apellido, del oficio y del período es suficientemente específica para que los investigadores la consideren plausible. La segunda posibilidad es más oscura, que don Ramón, en la conversación del miércoles por la tarde, hubiese tomado medidas más definitivas que las de ofrecer silencio comprado. Esta posibilidad no tiene evidencia directa, pero tiene la lógica de los patrones. Un hombre que ya había tomado una decisión irreversible en 1883 para proteger su posición podría haber tomado otra en 1887. La ausencia de cualquier registro de Bernardo en Hermosillo después del miércoles 21 de septiembre de 1887 no prueba nada, pero tampoco la descarta. La señora Amparo Velarde de Alcántara nunca volvió a ver a su marido. Mantuvo el estudio fotográfico de la calle Cerdán con Timoteo durante 20 años, hasta que el muchacho fue suficientemente mayor para llevarlo solo. Murió en 1916. En sus últimos años, cuando alguien le preguntaba por la desaparición de Bernardo, decía solo: «Vio algo que no debía ver. Eso es todo lo que sé». Capítulo 20. Reflexiones finales sobre lo que las fotografías dijeron.
La figura en las fotografías de la boda Medina Peñafiel no fue explicada en ningún documento oficial de la época. Los expedientes del juzgado de Hermosillo no mencionan las fotografías. El expediente de la desaparición de Bernardo Alcántara no menciona la figura. Los archivos del obispado tienen el documento que Rosalía entregó, pero ese documento fue clasificado como información confidencial por el obispo y no produjo ningún proceso público visible. La figura sigue siendo la figura. Un hombre de traje oscuro, de pie detrás de los novios, en 4 de las 8 fotografías del grupo principal, mirando directamente a la cámara con la atención de alguien que sabe que está siendo fotografiado. Nítido, opaco, presente. ¿Qué era? La explicación que los investigadores de fotografía histórica que han examinado las imágenes o la descripción de ellas, porque las placas originales no han sido localizadas, ofrecen es la siguiente. En el proceso del colodión húmedo, que era la técnica que Bernardo Alcántara usaba, las placas debían prepararse y exponerse en un período muy corto antes de que el colodión se secase y perdiese sensibilidad. Si una placa contaminada de un trabajo anterior hubiese sido reutilizada por error, lo cual era inusual, pero no imposible en un estudio que producía muchas imágenes, podría haberse producido una doble exposición que superpusiese una imagen anterior sobre la nueva. Si esa imagen anterior era el retrato post-mortem de Celestino Fuentes del año 1883, la doble exposición podría haber producido exactamente lo que Bernardo encontró en las fotografías de la boda. Es una explicación técnica plausible. No es completamente satisfactoria, porque la placa contaminada tendría que haber sido la misma en 4 fotografías distintas, lo cual requiere que el error se repitiese de manera específica en 4 de las 8 placas usadas para el grupo principal. Pero la fotografía, como la historia que contiene, no siempre cierra todos sus espacios. Lo que cerró de manera más definitiva fue lo que Rosalía Medina hizo con lo que encontró. El documento que entregó al obispo y al abogado de Guaymas fue el registro de una historia que de otra manera habría permanecido en el silencio que don Ramón había construido y que la señora Dolores había elegido no romper. Ese registro no produjo justicia en el sentido de un proceso legal que concluyera con una condena. Pero produjo algo: la existencia de la historia en un archivo, la posibilidad de que alguien en el futuro la encontrase y la continuase, la negación del olvido completo que el expediente de suicidio había intentado garantizar. Rosalía Medina de Peñafiel vivió en Hermosillo con Aurelio hasta la muerte de él en 1910. Tuvieron 4 hijos. Rosalía murió en 1931, a los 65 años, con el carácter que había tenido siempre, directo, sin evasiones, dispuesto a ver lo que estaba ahí, aunque ver requiriese actuar. Don Ramón Medina murió en 1899, a los 64 años, de una afección que los médicos atribuyeron al corazón. Su hija estuvo en el entierro. Su esposa, la señora Dolores, que sobrevivió a su marido por 8 años, no habló nunca de lo que había ocurrido con Celestino Fuentes. Lo que guardó, lo guardó hasta el final. La señora Luisa Amarillas de Fuentes recibió en 1895, 8 años después de la boda de Rosalía, un sobre con una cantidad de dinero sin nota firmada. Lo recibió una sola vez. No supo de quién venía, o quizás lo supo y eligió no decirlo. Y en algún archivo de Hermosillo, entre los expedientes del Obispado de Sonora, hay un documento escrito con la letra precisa de una mujer de 21 años que acababa de casarse y que encontró en las fotografías de su boda el rostro de algo que su familia había enterrado y que eligió no dejarlo enterrado. El documento existe, la figura en las fotografías existe.
Y Bernardo Alcántara, el fotógrafo silencioso que reveló lo que no debía revelar y que desapareció por ello, existe también en la memoria de una señora Amparo que lo esperó durante años en el estudio de la calle Cerdán y que cada vez que alguien le preguntaba, respondía con las palabras más honestas que tenía. Vio algo que no debía ver. Si esta historia te llegó de alguna manera, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la figura en las fotografías tenía una explicación técnica o algo más? ¿Y qué piensas de Rosalía? ¿Tomó la decisión correcta al ir a ver a la viuda y documentar todo? ¿O crees que había otra manera de manejar lo que descubrió? Me interesa mucho cómo ves a cada uno en esta historia. Si eres nuevo en este canal, aquí contamos los casos del México del siglo XIX que quedaron sepultados en los archivos y en la memoria de las familias. Las historias que revelan quiénes eran realmente las personas detrás de los apellidos y los expedientes. Si este tipo de historia te interesa, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los próximos relatos. Y si conoces a alguien a quien le gustaría este contenido, comparte el video. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo capítulo.